iniciamos por ahí alguna interacción en el chat. Bien, iniciamos entonces. Bien, como les decía, bienvenidos y bienvenidas a este curso de habilidades blandas, y agradezco pues a GECAL que nos permita reunirnos y compartir este aprendizaje mutuo, chicos, porque todos aprendemos. Estoy segura que acá estamos reunidos algunos que pueden ser principiantes en esto y otros que ya tienen gran recorrido en muchas capacitaciones y seguramente alguna experiencia laboral, ¿no? Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos desde diferentes partes del mundo. Estoy yo en Lima, Perú. Les saluda la profesora Sabi Angélica Vaca Contreras y estamos pues hoy en este curso tan bonito que es habilidades blandas, ¿no? Es realmente un temita que nos va a ayudar a nosotros en nuestra parte personal, en nuestra parte estudiantil y mucho más en nuestras labores de trabajo, ¿verdad? A lo largo de este curso vamos a descubrir juntos, ¿sí? Porque juntos vamos a ir descubriendo la importancia una vez más de la comunicación efectiva. Es cierto que todos sabemos que es importantísimo saber comunicarnos, llegar a ese grupo o a esa persona con lo que queremos dar a entender, ¿verdad? Que es tan difícil hoy en día que también manejamos las comunicaciones tan rápidas que a veces no pensamos en que la persona que está al frente de nosotros o las personas que están enfrente de nosotros son totalmente distintas a uno mismo, ¿no? Y no tienen por qué entender exactamente lo que yo quiero decir. Y ese es el intento de la comunicación. Y por eso es que voy a necesitar también este feedback de ustedes, esta respuesta de ustedes, ¿ya? Para poder saber, pues, que si realmente me están, una, escuchando y otra, entendiendo lo que estoy tratando de comunicar, ¿verdad? El trabajo en equipo va a ser súper importante tomarlo en cuenta para poder realizar esta comunicación real con el grupo que vayamos a comunicarnos dentro del trabajo, de los estudios, de la vida familiar también, ¿no? Vamos a tocar por ahí este temita de la inteligencia emocional, ¿verdad? Tan hoy en día muy, muy hablado, ¿no? Y que por ahí también se evalúa en las convocatorias, ¿verdad? De trabajo. Vamos a hablar también de la gestión del tiempo y de la ética profesional. Cada sesión te va a brindar algunas herramientas prácticas, es lo que voy a tratar de ver, de que esta parte sea muy, muy práctica para ustedes, y podrás aplicarla pues en tu vida diaria, en tu entorno de trabajo, como te digo, en tu vida personal, profesional, actual o futura, chicos. Entonces recuerda que las habilidades blandas pues no se aprenden pues de un día para otro. De hecho que nacemos con alguna parte, una parte de nuestra inteligencia, nuestras habilidades o competencias innatas, ¿no? Nacemos con alguna de ellas, podría ser. Pero la mayoría las vamos aprendiendo, una en familia, ¿no? Acompañada de los valores, de los principios de casa, ¿no? Pero gran parte de ellas lo aprendemos en nuestra práctica, en nuestra experiencia como personas, dentro de las amistades, familias, experiencia también, esto es la experiencia familiar, dentro de la experiencia estudiantil también, que todos pasamos por esta etapa, y en la experiencia profesional también, ¿no? Se va a necesitar mucho una reflexión un poco más introspectiva, es decir, tenemos que conocernos nosotros mismos para recién poder reflejar naturalmente nuestras emociones equilibradas y con estas habilidades que nos van a ayudar a poder realizar una comunicación verdadera con el grupo de personas o con la persona indicada, ¿no? Bueno, entonces los invito a participar activamente, a compartir sus experiencias, a disfrutar de este proceso de aprendizaje mutuo, y este primer paso pues los va a llevar a una versión más segura de ustedes, ¿no? Dentro del mundo laboral en que se pueden desempeñar. Así que bienvenidos una vez más y comencemos ahora sí con los nombrecitos de temas que tenemos por aquí. A ver, vamos a ver. Esta diapositiva se me está poniendo un poquito lenta, pero vamos a solucionarlo. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos los temas que ya les he ido en el primer relato mencionándoles cuáles van a ser, ¿verdad? Cada una de las sesiones va a tener un nombre y hoy es la sección de comunicación asertiva en el trabajo, que es lo que principalmente a veces nos enfocamos cuando tenemos un curso de capacitación, ¿no? Porque es quizá el entorno en el que no tenemos el apego primario, como el de la casa, donde nos esforzamos mucho en comunicarnos primero con esas personas a quien tenemos un afecto muy, muy vinculado con nosotros, ¿verdad? Y eso pues nos ayuda a poder tomar el esfuerzo natural
de poder entendernos, ¿no? Y además, desde que nacemos, estamos vinculados a la familia y nos vamos a ir conociendo de poquito a poquito. En cambio, en el trabajo no. De un momento a otro, todos somos adultos y nos conocemos de un momento a otro, ¿no? Y ahí es donde comienza este trabajo de poder realizar esta comunicación real, que hoy en día pues es tan importante para la gestión de las instituciones, sean estas públicos, privadas, todos necesitamos manifestar o ir aprendiendo, o ir experimentando estas habilidades blandas que hoy vamos a conocer de qué se trata, ¿no? Siempre empiezo por una frasecita, por acá George Elton Mayo, que quizá ustedes pueden haber leído algo de él, nos dice: un trabajador feliz es un trabajador productivo. Y es lo que intentamos ser, ¿verdad? En cada una de las cosas que hacemos necesitamos encontrar ese entorno feliz, necesitamos encontrar un lugar donde podamos satisfacer esta necesidad de desempeñarnos como nosotros mismos, de poder aportar algo al lugar donde estamos, de poder crear también y ser al final pues una persona productiva, en este caso en el trabajo, ¿no? Y eso solo lo logramos sintiéndonos felices, sintiéndonos satisfechos, sintiéndonos ubicados en el lugar, ¿no? Y eso es lo que nos aconseja, nos dice aquí George Elton Mayo, ¿no? A ver, vamos a empezar reflexionando y aquí vamos a abrir micrófonos. ¿Alguna vez has querido decir algo en el trabajo, pero no sabías de repente cómo expresarlo sin generar conflicto? Porque quizá lo que ibas a decir o lo que se te ocurre en ese momento decir podría crear de repente un tipo de reclamo, de repente crear de repente mucha incertidumbre en el grupo, ¿no? Recuerden a ver qué temita pueden haber querido ustedes mencionar, sugerir, contradecir o de repente manifestar su opinión muy abierta sobre cierto tema, ¿no? Voy a abrir los micrófonos para que puedan compartir, ¿sí? Oh, Dios, no se quiere mover esto. Ahora sí. Voy a cerrar algunas cosas de mi internet que no me están permitiendo. A ver, me avisan si se deja de compartir, ¿ya? Porque si no vamos a ver, sí, bueno, se está compartiendo, sí. Bien, vamos a abrir entonces los micrófonos para que vayan alzando ustedes la mano para poder por ahí participar en orden, ¿sí? Ya, están todos activados con sus micrófonos, por ahí por favor con cuidado, ¿ya? Y comienzan a levantar la mano para poder compartirnos un poco cuál es el momento en el que ustedes quisieron participar y por ahí se pudo haber generado un conflicto. A ver, chicos, manitos alzadas. Por aquí está Jacob. ¿Qué nos dice Jacob? Y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo Buenas tengo un noches. caso bien particular, ¿no? Por lo menos en mi caso yo soy vendedor de ruta. Yo vivo acá en Lima, pero soy extranjero, soy venezolano. Un caso bien particular y bien, puntual, por así decirlo, en el caso de, por ejemplo, las reuniones que se llevan a cabo dentro de mi empresa con mi supervisor directo. Vamos a decirlo que no son un tema muy agradable, porque siempre hay, ¿cómo llamarlo? Para no decirlo tan grotesco, ¿no? Hay como una especie de atmósfera impositiva en donde el supervisor es el que habla y todos callamos, ¿me entiendes? Entonces uno quiere decir algo y cuando uno quiere hablar, uno no quiere, como quien dice, faltarle al respeto al supervisor, porque si le faltas al respeto ya caes en falta grave. De esa manera, ¿cómo hace uno para poder hablar? Porque yo sí tengo maneras de cómo hablar con el supervisor. Pero tienen un dicho en mi empresa donde yo trabajo que dicen que tú puedes decir lo que tú quieras, pero no te voy a dar la razón. Entonces, en esa manera, ¿cómo se llevaría eso o cómo se manejaría esa situación? Claro, concretamente yo creo que quieres participar, pero temes incomodar, ¿cierto? No, Con no lo tanto que vas eso. a O decir. sea, él nos lleva a participar, pero todo lo que tú digas se va a tomar o sea, como que un comentario negativo, lo van a tomar de una mala forma. Así tú lo quieras decir de una buena manera, si lo quieras plantear bonito. Entonces,
prácticamente te dan la soga para que tú mismo te ahorques, una cosa así. No sé si me Sí, doy a entender. sí, qué pena, sí, estoy sintiendo que hay gravemente un problema de este líder, ¿no? De este líder que no logra de repente escuchar, ¿no? Escuchar bien Exacto. lo que ustedes están diciendo, que de hecho que no tiene por qué todo gustarle, ¿no? Pero sí tiene que tratar de entender el mensaje de ustedes para poderle dar cierto aporte al equipo, al trabajo, al proceso, a lo que están realizando, para que lleguen juntos a las metas de manera óptima, ¿no? Que es lo que se intenta en un centro de labores, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que entre ustedes deberían encontrar un líder comunicativo, alguien que pueda lograr de alguna manera o hablar con él solo y decirle, mira, esto está ocurriendo, esto estamos sintiendo, y de sentir y hacerle sentir que ustedes lo pueden apoyar, ¿no? Quizá esté con algunos conflictos personales que a veces no lo sabemos manejar, que además cuando tenemos problemas en casa, en la familia lejana o cercana, o de repente por ahí en otro centro de labores, o en una parte estudiantil, o con la pareja, ¿no? Podemos tener grandes problemas, y si no lo logramos, no olvidarnos, ojo, porque nadie olvida sus problemas, mucho más si son graves, ¿no? Nadie los olvida, Claro. pero los tenemos que equilibrar para poder no trasladar esas emociones fuertes a nuestro centro de labores. Y quizá algo esté ocurriendo, ¿no? Algo esté ocurriendo con esa persona, ¿no? O quizá pues traiga, como a muchos de nosotros que siempre tenemos alguito, una dosis de rezago puede ser algún trauma, puede ser algún apego con alguien de la familia quien ha traído ya problemas detrás y se está siguiendo la cadena y se está siguiendo el conflicto con nosotros. También puede pasar, ojo, y algunos de ellos llegan a momentos tan graves que ya tenemos necesidad de buscar alguna ayuda psicológica, psiquiátrica, o terapias, lo que fuere, ¿no? Claro, Pero pero no mira, está de más apoyar, sentir primero que a esta persona hay que apoyarla, no diciéndole el sí, sí a todo, ojo, el claro, ser un buen equipo no significa ser sumiso tampoco, ¿no? Pero tampoco con altanería. Siempre tenemos que buscar un real equilibrio. Sabemos que no llegamos a la perfección, pero tenemos que llegar con un equilibrio tal en el que podamos abordar esto sin perder mucho el tiempo también, porque las labores siempre tienen que seguir adelante, ¿no? No está de claro. más, si tú has pescado este problemita, no está de más que tú le apoyes en este caminar a este líder, porque de hecho que es un líder es el que de repente está convocando estas reuniones para poder intentar escucharlos a ustedes, y no logra, ¿no? No logra escucharlos, ¿no? Lo que pasa es que Entonces, por ahí, él es una persona muy positiva. O sea, es lo que él diga y las cosas tienen que ser como él dicen y todo tiene que ser a la manera de él. O sea, si uno de opiniones o uno trate de mejorar la situación, uno es el que está mal. así es, Entonces, y es puede algo que pasar. no viene de solo de él. Yo creo que eso es algo ya colectivo en toda la empresa como tal. Porque todos los supervisores como que vienen hechos en el mismo molde, por así decirlo, ¿no? Oh, sí, y qué pena, ¿no? Porque esto perjudica a la institución también, a la empresa. Me imagino que debe estarla perjudicando, porque esto hace de repente que haya personas que dejen la empresa, que renuncien o que sean despedidos, ¿no? Y esto ya se sabe por estadísticas y por presupuesto que no es ni rentable para la empresa despedir, ¿no? O que renuncien. Claro. Porque las Viene personas mucho mejor claro, hacer carrera dentro de ella, ¿no? claro, porque Entonces eso es sabemos pérdida que para la sí. empresa. Ujú, Así es pérdida para la empresa. Gracias por tu claro. participación. Tú eres Jacob, ¿verdad? Sí. Jacob. Jolvin también quería comentarnos. Te escuchamos, Jolvin. Jolvin estaba por ahí con la manito levantada. Eh, sí, ¿Qué tal? soy yo, ¿no? Te escuchamos, No, Jolvin. no es Yolvin, es Yesenia mi nombre. Jolvin Benítez, veo acá. Yesenia, bien. Vamos, te escuchamos. Yesenia. Sí. No, lo que yo quería comentar es que no es una situación casi similar, pero el caso mío es la institución donde estoy estudiando, ¿no? Los profesores nos agrupan por el número de orden de lista. Y nos toca con una compañera que siempre se molesta, o sea, quiere para hacerlo como ella quiere, o sea, más dicho, no casi valida nuestras opiniones de nosotras. Y en todo caso, muchas veces nosotros intentamos explicarle el porqué de las cosas, pero ella muchas veces no cede, ¿no? Y
Y yo creo que eso está mal porque entre ella y nosotros hay una mala comunicación, que digamos así, y es por eso que no, no llegamos a un acuerdo tan específico. Pero muchas veces en mi persona he intentado de muchas maneras hacerle que mi compañera entienda que el trabajo no es solamente enfocarnos en una sola cosa o en una sola persona en lo que dice, sino también en las opiniones de las otras demás compañeras, ya que es un trabajo en grupo, ¿no? Sí. Son las grandes dificultades de no mantener una buena comunicación porque no se logra al fin y al cabo ese real trabajo en grupo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que lograr y por eso estamos aquí, para poder prepararse ustedes y conocerse, que estoy segura de que varias de lo que vamos a hablar aquí ustedes ya lo conocen, o nos han hablado alguna vez de esto, pero conforme uno vaya estableciendo mucho más contacto con estas prácticas, es donde más interiorizamos y apoyamos de ese botón. A veces el ejemplo que vamos a ir manifestando nosotros en cada uno de los grupos en los que estamos involucrados, vamos a cambiar. Con solo ese ejemplo, nomás van a vernos y decir, uy, ¿verdad? Qué tan tranquilo y relajado trabaja esta persona aquí y sin embargo sigue con su trabajo, o bueno, se enoja también seguramente, pero puede manejar esa parte de la ira o de la cólera, de la contradicción que siente en este momento, ¿no? Entonces, eso va a ser mucha ayuda a ustedes para el grupo donde van a estar, ¿no? No vamos a poder cambiar a las personas, ojo, necesariamente. A veces sí podemos influenciar con nuestro trato, con nuestro hablar, con nuestro trabajo, de manera positiva, aplicando nuestras habilidades blandas, ¿no? Y vamos a poder lograr esa influencia. También tenemos que estar por ahí vinculados a un trabajo de líder también, ¿no? Prepararnos como tal para lograr una influencia tal que ayude al equipo a mejorar, ¿no? Ese será pues nuestro objetivo, nuestro compromiso. Estoy seguro que ustedes tienen infinidad de ejemplos para poder encontrar fácilmente grupos conflictivos, como el que nos han mencionado ya sus dos compañeros, ¿no? Entonces, sí, pues es difícil manejar un grupo. Una de las tantas razones es porque somos todos diferentes y no todos se entienden. Además, porque hay a veces los seres humanos somos naturalmente egoístas. Somos así. Generalmente primero pensamos en nosotros, que de hecho que tenemos que pensar en nosotros. Enseguida pensamos en la familia, al final pensamos en la gente de trabajo y así poco a poco pensamos mucho menos en las personas que no están tanto a nuestro alrededor. Y esto es natural y por eso es que nos cuesta muchas veces lograr la verdadera empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿verdad? Ponerse en el lugar de la otra persona, dentro de lo legal, dentro de del resguardo de los principios de que no perjudiques a los demás también, ¿no? Entonces, esto es difícil de manejar. Lograr la perfección, el verdadero equilibrio, es un camino, es un paso, es un lograr poco a poco cada asunto, cada tema, cada cosa que voy descubriendo en mí, ¿no? Y este es el objetivo, pues, de las habilidades blandas, ¿no? Ir conociéndoles un poco también de teoría, que nos va a ayudar también a entendernos, ¿no? Que vamos a ver que tiene que ver mucho la parte hormonal que es química dentro de nuestro cuerpo. Lo que sucede en nuestro cuerpo no es solo sangre, no solo son huesos por ahí, músculos, no, sino también hay elementos químicos que nos acompañan en nuestras reacciones, ¿no? Por eso es que se sabe por ahí que a veces se necesita tratamiento con medicina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos químicos, somos mucha parte química dentro de nuestro cuerpo. Entonces, también eso vamos a ir conociendo, ¿verdad? Veamos por aquí a ver qué he puesto en la siguiente diapositiva. Tengo dificultades cuando paso del Meet al material. Sí, se me está resultando un poco, voy a tener que cerrar un poco más de ventanas, había abierto el archivo por otro lado, pero ya, lo podemos ver por acá. Mire, como está abiertos los micrófonos, chicos, por favor, para no pasar de un lado para otro, yo creo que cuando les diga, como van a estar todos muy atentos, van a poder participar, ya sin que les invite, ya participa. Ojalá que no se cree ningún conflicto entre ustedes. A ver, veamos pues, como definición general, hoy hablamos de la comunicación asertiva, ¿verdad? Vamos a ver qué cosa es esta llamada y conocida comunicación asertiva. He definido aquí
como comunicación asertiva, que es una habilidad. ¿De qué? De justamente expresar qué? Sentimientos, pensamientos, opiniones, pero de manera clara, directa, respetuosa, ¿no? Sin agredir ni someterse tampoco a los demás, ¿no? ¿Tengo derecho a dar mi opinión? Sí, todos tenemos derecho a dar nuestra opinión, pero siempre, primero, dentro del contexto en el que estamos, ¿no? Si estamos en una reunión de trabajo donde estamos repartiendo por ahí los temas de ventas, las comisiones, o de repente las rutas que me dan a mí, y a otro le han dado una ruta más fácil, ¿no? De repente eso es lo que creo yo, ¿no? Por lo que me estoy poniendo nada más en mi lugar, ¿no? Entonces no puedo decir, bueno, es que esa ruta es la que me conviene a mí, ¿no? Y no es la mejor manera. Así que, ¿qué les parece si reubicamos el recuerdo a los lugares donde vivimos de repente? Suena más lógico, más fundamentado, ¿no? Entonces tenemos que tratar, y tampoco me dicen, bueno, si te dicen a ti te toca esta parte, pues hay manera de cambiar esta ruta, ¿no? Preguntando, porque quizás no la haya. Quizás de repente te toca necesariamente en un lugar muy lejano al lugar donde vives, porque no hay otro modo de distribuir. Entonces cabe la posibilidad de la pregunta, ¿no? Entonces por ahí no significa tampoco, pero cuando tenemos que obedecer porque, bueno, no queda otra, porque uno está en parte de la normativa, sí, quizá, o de repente no hay más ruta que me den, pues tengo que aceptar porque trabajo es trabajo, ¿verdad? Y eso no indica ningún tipo de sometimiento, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son estos fundamentos principales de toda comunicación realmente asertiva? Bueno, primero, estos grandes elementos, todos lo hemos conocido ya en nuestros estudios de educación básica, ¿no? Acá en el Perú, llamado primaria, secundaria, en otros países es la educación básica de todas maneras, y nos han enseñado pues que las partes de la comunicación es emisor-receptor, el mensaje, el canal, el código, el contexto, y nosotros le agregamos aquí una parte principal que es la retroalimentación. Porque hoy ya no solo hablamos de una comunicación en la que yo les digo a ustedes la teoría o todos los ejemplos que les estoy poniendo acá y que ustedes solo escuchan. Necesitamos que haya una respuesta, ¿verdad? Entonces, y además un apoyo en lo que se está explicando, ¿cierto? Una persona está en una reunión, ¿no? Y está el líder comunicando de repente una nueva política de horarios. Nos dicen que a partir de hoy, pues hemos evaluado los requerimientos de ustedes y se va a realizar el trabajo de manera híbrida, ¿no? Vamos a ver que los lunes, miércoles y viernes vienen de modo presencial y los martes y jueves vienen trabajan de modo remoto, de forma virtual, ¿no? ¿Y cómo lo decidieron, no? Y además explico que cómo es que lo van a realizar. Se va a realizar de esta manera, con los controles TAL, la distribución de trabajo, los Kanban que va a ser de modo colaborativo, van a intercambiar por ahí a través de reuniones con Meet, con Zoom, con Teams, y se dan todas las pautas para su realización, ¿no? Por ahí algunos dicen, sí, pero ¿cómo es que voy a conocer yo el trabajo que sigue en otras áreas? Porque mi trabajo siempre involucra conocimiento en otra, ¿no? Y entonces ahí tiene que haber una retroalimentación, una explicación de cómo va a ser, hay una preparación previa para esta decisión, ¿verdad? Entonces este emisor que inicia la conversación, la comunicación, es como tal, se convierte en un emisor en quien inicia, ¿verdad? Y el receptor en una primera instancia escucha, pero ya cuando pasa al feedback, a la respuesta, a la consulta, ya se convierte nuevamente, bueno, en este caso, en un emisor, ¿no? Y eso es lo que tiene que ocurrir en una comunicación, ¿no? Si no, no es una comunicación real, sino simplemente es una reunión informativa donde solo digo lo que tengo que decir, las normas que me han mandado a decir, y punto. Y eso ya no es la comunicación actual, ¿verdad? A los docentes, por ejemplo, que están en aula, ¿no? En la educación básica, primaria, secundaria, ya no es suficiente que ellos, si hablan, por ejemplo, del descubrimiento de América, que vengan diciendo que Cristóbal Colón descubrió América y la ruta fue tal o cual, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes ya vienen con saberes aprendidos. Entonces ya no puedo darles yo el mapa, que la teoría, porque ellos ya se lo leyeron todo y saben incluso quién realmente descubrió América, ¿no? Y ahora, bueno, ya no decimos Cristóbal Colón, sino decimos Américo Vespucio, y bueno, la explicación es otra, ¿no? Entonces, esto ya no se habla de una comunicación donde solo es un emisor y un receptor,
sino que además hay un intercambio de ellos, de papeles, ¿no? Pero siempre el objetivo va a ser un mensaje. ¿Qué es lo que quiero decir en mi reunión? Tengo un objetivo para informar y no me puedo desviar de ello, ¿no? Entonces, si realmente quiero llegar y acertar con mi comunicación convocada además como reunión, pues entonces no me puedo olvidar del mensaje. Y para esto pues tengo que ir preparada, ¿no? Con las pautas que voy a decir, de repente hay una agenda previa, entonces llego realmente a ellos con el tema. Y siempre en toda comunicación se tiene que ir, se tiene que ser, uno, muy objetivo, y además tienes que llegar al tema que has mencionado, ¿no? Por ahí, de hecho, que hay preámbulos, hay por ahí análisis, hay conclusiones al final, sí. Es toda una parte de la comunicación, ¿no? Porque no puede empezar de frente con la conclusión. Quizá es necesario fundamentar antes de dónde salió esa norma de repente que estoy lanzando en ese momento, ¿no? Entonces tiene que haber toda una explicación y no olvidarnos de todos estos elementos que necesitamos usarlos de manera efectiva, ¿no? El contexto también, hay que preparar el momento, en qué momento es prudente hacer esa comunicación o preparar esta reunión, ¿no? Por eso es que también hay que ver si es de modo totalmente virtual, si hay necesidad de que haya una presencialidad, hay necesidad de repente de hacerlo a primera hora de la mañana, al final, la semana, bueno, esos calendarios se tienen que ver dentro de una comunicación, ¿verdad? Y aquí pues el clásico gráfico sobre estas partes de la comunicación, ¿no? Se dice que si yo manejo muy bien este paso a paso con el emisor, receptor, con un buen mensaje, con un código adecuado, con el canal por ahí que sea permitido dentro del contexto necesario para la comunicación, ¿no? Con una retroalimentación constante, además, pero restando el ruido, o sea, restando las distracciones, restando de repente los temas que a veces no vienen al caso en la comunicación, entonces logrando una comunicación exitosa, ¿cierto? Que es lo que al fin y al cabo queremos lograr, pues, chicos, ¿no? Es lo que queremos siempre. Bueno, hablemos aquí de los estilos de comunicación. A ver, en los estilos de comunicación, ustedes a veces no se han encontrado, a ver, cuéntenme por ahí, si más, por ejemplo, de que han encontrado, por ejemplo, en un grupo, ya me he mencionado dos de los chicos que han encontrado personas que no escuchan o que de repente quieren hacer según las decisiones que ellos nada más quieran tomarla, ¿no? Y entonces es como que se impusieran a la decisión y no respetan a los demás, ¿no? Y les piden, por ejemplo, le dicen, hazlo así porque yo lo digo. De hecho que no lo sucede, pero a veces el actuar lo indica, ¿no? Es lo que mencionaba su compañera, que hubo un momento en que la líder, parece, del grupo de trabajo, quería hacerlo a su manera, ¿no? Y es prácticamente estaba diciendo, hazlo así porque yo lo digo, ¿no? Ni siquiera hay un fundamento de por qué se tiene que realizar así las cosas o cómo podemos distribuir el trabajo, que es lo más adecuado, ¿no? Entonces, este comportamiento, ese estilo de comunicación es el que llamamos el estilo agresivo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando quizá no expresa lo que piensa o siente y evita conflictos? Y suele decir, no importa, como tú digas, hagámoslo, ¿no? O a veces porque ya de repente estamos ya colmados con la imposición de alguien y decimos ya, para no causar problemas, mejor ya no importa lo que tú digas, hagámoslo así, ¿no? Por fin de ya salir del paso. Y nos estamos convirtiendo en comunicadores, en este caso pasivos, ¿no? Sin ningún aporte a veces, ¿cierto o no? Bueno, pero ¿qué pasa cuando ya expresas tu punto de vista, no olvidas el Profesora, respeto? me logra escuchar. Profesora, me logra Sí, escuchar, no se le puede ver su pantalla. no se comparte de mi pantalla. Ya, no se está Yo no logro compartiendo. verlo. No sé si los chicos pueden comentar en el chat si se logra ver la pantalla. Chicos, coméntenme, por favor, ¿se logra ver? No se visualiza. No, basta, sí, son varios aquí. Y a ver, chicos, vamos a dejar de compartir y compartir nuevamente, ¿sí? Dejar de compartir. ¿Listo?
Ya tengo una pantalla abierta. Voy a cerrar mejor algunas ventanas. Aquí. Sí, preferible. Solo estoy con el Meet y el material. Ahora sí, vamos a compartirlo, ¿bien? Ya, ahora sí. Y está girando, ¿verdad? Sí. Ahora sí se ve, chicos, con micrófono abierto nomás me podrían decir. Sí, ¿verdad, chicos? Me comparten, por favor, su comentario con el micrófono abierto si se está visualizando y está girando la diapositiva. Sí, ¿verdad? Ya, listo. Bueno, habíamos hablado de estos grandes estilos de comunicación, ¿verdad? Veamos. Bien, chicos, ¿cuál de estos estilos creen ustedes que es el más común en el entorno laboral que han encontrado? Así, solo díganme con el micrófono abierto, ¿ah? Sin miedo. A ver, sin comentarme mucho de repente. ¿Han encontrado pasivo, agresivo o han encontrado más asertivo? Pasivo. Bueno, en mi caso, Pasivo, pasivo. agresivo, asertivo, bien extraño. Sí, más, Gracias. en mi caso es pasivo y agresivo, sí. Wow. Ya, muy bien. En mi Mis caso, en mi buenas noches. trabajo, me dicen, si no te gusta, ahí está la puerta. Wow. Muy agresivo, ¿verdad? Muy agresivo. Demasiado. Buenas noches. En mi caso es asertivo porque tengo un ambiente laboral muy bonito donde trabajo. Excelente, la directora es una excelente persona. Qué bueno, y seguramente que es mucho más productivo, ¿no? Y Sí, es mucho demasiado, más excelente, cómodo. excelente. Cambiamos de Sí, yo chamba. también puedo comentar lo mismo. En el mío también pasa lo mismo. También es asertivo. Muy Gracias bien. a Dios. A ver, otra preguntita. ¿Y cuál les resulta fácil decir no cuando algo de repente no les parece correcto? A mí El sí. agresivo. Resulta decir no. El agresivo ni hablar, ¿no? No les resulta, a veces hasta un agresivo nos provoca decirle más veces no, ¿no? Por fin de no darle la razón, ¿no? Por ahí podemos caer Mira, en a veces provoca muchas cosas en vez de decirle no. así es, ¿no? Pero por ahí pues tenemos el control nosotros, ¿no? Bueno, dentro de la comunicación tenemos que pensar pues en esto que ya le habías mencionado, los principios, ¿no? Una, en la comunicación para que realmente sea asertiva, es decir, para que la logremos, tenemos que ser claros, ¿no? En lo que decimos. Es cierto que a veces decimos, uy, hacemos muchos rodeos en lo que decimos, pero nos hablan mucho, no van de frente al grano, ¿no? Se emocionan con la comida, también nos dicen, ¿no? ¿Sí o no? Así nos hablan de los peruanos, ¿no? Bueno, pero necesitamos ir claros con lo que decimos, ¿cierto? No necesariamente ir directo al punto. Si necesita el tema un preámbulo, pues sí, lo tenemos que hacer sin alargarnos mucho porque podemos aburrir a lo que nos están escuchando sin llegar directamente al mensaje, ¿cierto? No olvidarnos del respeto, eso es nunca, nunca, chicos. Se dice que cuando dos personas entran en el conflicto, comienza la discusión y se convierte en una pelea, la segunda persona es quizá la más culpable que la primera. ¿Por qué? Porque la primera, su emoción explotó por alguna razón. Y la segunda, que tuvo más pausa para escuchar y decir, por lo menos tuvo un momento de decir, ¿qué está pasando acá? Es lo primero que debería cruzársenos en la cabeza, ¿no? ¿Qué está pasándole? Y ese qué está pasándole tienes mucho más tiempo para respirar que esa persona que explotó de frente. ¿Sí o no? Eso tendría que ser más prudente para la persona que está observando que está desbordándose la primera persona. Entonces, y ahí es donde tienes un mayor control de este respeto que debes lograrle en ese momento. Pero si me falta el respeto a la primera, yo también le falto el respeto. Ahí es donde caigo peor, ¿no? Y en lugar de ayudar y apoyar en la situación, estoy, como quien dice, echando más leña al fuego, ¿no? Entonces,
Hay que por ahí controlar esto de que no porque me falte respeto yo también le tengo que faltar, porque en todo caso simplemente me estoy contagiando de la situación, ¿no? La empatía que les había dicho que es naturalmente difícil por el ser humano, pero lo tenemos que lograr. Y esto solo lo logramos con el trabajo, con la práctica continua en el lugar donde estemos. No está de más empezar con la familia porque para nosotros es lo más fácil porque hay mucho vínculo de amor, mucho vínculo de nacimiento, ¿no? De inicios de la comunicación. Entonces, eso nos ayuda, sí. Entonces, por ahí tendríamos que empezar y trasladar ese mismo comportamiento, no exactamente igual, porque tampoco voy a estar abrazo y beso a todo el mundo, pero sí trasladar esa práctica de empatía que la logré en mi hogar, ¿no? La coherencia, ¿no? Bueno, tengo que ser coherente con mi ejemplo, pues, ¿no? Si yo digo, chicos, no me molesta que no llegue a un punto, primero no me tengo que molestar. Es recomendable para el equipo, para la empresa, para lo que hacemos, la puntualidad, chicos, pero la tengo que reflejar, pues yo tengo que ser puntual, no espero que ellos lleguen a las 9 y yo llego a las 10, necesito que sean puntuales, no es posible que estén llegando recién a esta hora junto conmigo. Y todavía para variar, digo junto conmigo, ¿no? No es coherente lo que yo expreso a lo que hago, ¿no? Como gran principio. Entonces, si manejo estas cosas, yo misma estoy segura que ustedes con solo su ejemplo al caminar van a trazar huella y van a influenciar poco a poco, no digo que a todos, pero poco a poco a las personas que vayan estando cerca de ustedes, ¿no? Y ese es el gran trabajo de todos nosotros como sociedad, porque tenemos una labor importante que hacer en cada uno de los lugares donde estamos. Y eso es lo mejor, el ejemplo, ¿no? Que tenemos que ir practicando en cada una de ellas, ¿no? Bueno, se dice también que para formar parte y por complementar una comunicación realmente asertiva en el trabajo, sobre todo, tenemos que practicar esto de lo que también se habla mucho, la escucha activa. ¿Han oído hablar de que dicen que no es lo mismo oír que escuchar? ¿Cierto? No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Oír, yo puedo oír hasta un claxon que sale por la calle, que pasa por ahí. Puedo oír el ladrido de los perros. Puedo oír también el ruido de los animales, que por ahí gorriones o algunos aves, escucho al despertar de repente, ¿no? Pero cuando estoy escuchando, ya estoy recibiendo un mensaje. Estoy prestando una atención completa al interlocutor, que me está dando en ese momento un mensaje importante, ¿no? Y mostrar interés con gestos, con preguntas, con frases breves de confirmación también, no solo asentando la cabeza. Es importante también la gestualidad, sí, pero necesito también expresarlo. Recuerden que el ser humano se comunica de esta manera, entonces tal cual me tengo que expresar con la comunicación, con el habla, que es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, todo esto siempre la escucha activa se refleja también en este caso el líder, que tiene que manifestar una retroalimentación, que en este caso tiene que ser constructiva. A veces se confunde un poco la retroalimentación con la crítica, ¿no? Con el buscar por ahí los errores comunes y comenzar a llamar la atención a las personas. Es cierto que tengo que enfatizar en que ha habido errores también a veces, ¿no? Sí, está bien, estamos encontrando errores, no nos está favoreciendo como oficina, no estamos llegando a la meta juntos, tenemos que analizar qué está pasando. Veamos y revisemos los procesos. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Mire, he notado que en esta parte del proceso hay una cuerda floja y estamos por ahí nosotros dispersando el tiempo de repente, ¿no? O de repente se está tomando mucho tiempo después terminado el refrigerio, llegan tarde y no atienden a tiempo los usuarios. Entonces, veamos qué problema tiene. Uy, ¿saben qué? De los 10 microondas que habían para todo el personal, solo funcionan 2. Y por eso no estamos, bueno, esa es la solución, ¿no? O bueno, esa es la causa y pues busquemos una solución al respecto, ¿no? Entonces por ahí tenemos que, como líderes, si a ustedes les toca estar como esto y ya están como líderes, pues practicar mucho esto, ¿no? La escucha activa de su equipo, acompañando siempre con retroalimentación en este caso constructiva que van a necesitar de todos modos, porque de todos modos se van a pescar por ahí algunas desviaciones, ¿no? Las claves. ¿Cuáles son las claves para lograr una verdadera escucha activa? ¿No? Claves. Yo estoy segura que hace un momento yo provoqué esto de interrupciones.
¿Por qué? Porque les permití que ustedes solos cogen el micrófono y no ordené la sala diciendo alcen la mano. Por mi gran dificultad de no pasar de esta pantalla completa al Meet, ¿cierto? Esta fue la causa y provoqué la interrupción. Y de todos estoy segura que algunos más querían participar y no todos pudieron. ¿Por qué? Porque, claro, algunas voces ganan un poco más los momentos en los que participan, sí. Entonces tenemos que en una comunicación, sobre todo cuando están frente a frente, se puede medir un poco la gestualidad, por ahí alzar la mano también presencialmente, ¿por qué no? O le dices con un gestito, un momentito, cuando quieras interrumpir de repente un mensaje muy importante y que necesitas en ese momento aclarar, pues no vas a interrumpir con la voz en la presencialidad peor, ¿no? Entonces, ¿qué le dices? Con un gesto, algo, y en ese modo, en ese momento aportas, ¿no? Pero bueno, pero sí se escucha mucho también, y lo he visto, sobre todo cuando estamos en momentos de entregas de trabajo. Me ha pasado también en el trabajo en estos días que hay un cambio importante y se necesita actuar de una vez, ¿no? Y de pronto llega, por favor, que necesitamos imprimir de una vez los certificados que necesitamos entregar a los ponentes, pero falta el material y esto, pero yo voy ahorita mismo de regreso, y se convierte en una comunicación muy abrumadora, donde no sabes ni qué empezó y cuál es lo urgente y cuál es lo que se tiene que hacer ya, ¿no? Y nos comunicamos así. Y en ese momento, pues, que yo estaba ayudando, voy y le digo, ¿sabes qué? No hemos entendido bien. A ver, vamos a empezar mejor con esto, que ya son los dos ponentes que se están yendo, y vamos a tener que hacer los demás en la tarde de los ponentes que vienen mañana, para que no otra vez no nos agarre la realización de esta labor tan rápida, ¿no? Que nos podemos equivocar también, ¿no? Pero en un primer momento el mensaje no estuvo claro, en el ejemplo que les di de mi trabajo. ¿Por qué? Porque el momento no nos permitió la pausa y el buen entendimiento, ¿no? Pero también pasa, y hay personas, yo no sé si les pasa a ustedes, pero he visto, y si a alguno le pasa sería interesante que nos cuenten, esto que he escuchado varias veces en una conversación, sobre todo cuando hablas con esa persona, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy hablando, estoy explicando algo por ahí interesante, con detalles, y de pronto antes que termine la palabra o la idea, interrumpe y me dice, pero no es posible, y con respeto, pero interrumpe a media palabra, ¿no? Y no te deja terminar la idea, y a veces es corta, ¿no? Y ahí me ha pasado que intenté hacer el ensayo, porque es una amiga mía, necesitaría el ensayo de hablar nuevamente, digo, a ver, practiquemos de nuevo. Entonces intenté hablar solo con oraciones cortas, incluso preparadas, preparadas las oraciones, para ver qué tanto puede esperar a que termine la oración. Y no podía esperar. ¿Por qué? Porque se adelantaba a lo que tenía que decir, porque tenía dudas de olvidarse lo que tiene que decirte después de que te termines de hablar, ¿no? Entonces, y pasa mucho que estas personas creen que se van a olvidar de decirlo al esperar que tú termines de hablar, y por eso es que interrumpen, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, recibe terapia porque se ha dado cuenta de esta falencia que tiene, ¿no? Pero no digo que todos tienen que recibir terapia, ojo, en el caso de ella sí necesitó, ¿no? Porque tiene además otros problemas detrás, ¿no? Pero eso a veces es lo que no nos deja, ¿no? Generalmente yo creo que va cuando va acompañado de emociones, ¿no? Y que por ahí no las controlamos, ¿no? ¿Qué más ayuda? Otra cosa que más ayuda en la escucha activa, ayuda a mantener un contacto visual, ¿no? Mirar a los ojos, mirarle a un costado de sus ojos, mirarle a la frente. ¿Por qué digo no necesariamente mirar a los ojos? Como en este momento intento yo, estoy mirando mi cámara y estoy imaginándome que estoy mirándolos a todos, que me hubiera gustado que están todos con sus cámaras prendidas, y así sí sentiremos que nos estamos mirando a los ojos, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay personas que no pueden sostener la mirada directa a los ojos, entonces hay que andar un poquito cuidado con ellos. Si tú eres la persona que estás en una reunión con un grupo de personas a las que tú estás convocando y no puedes sostener la mirada directa a los ojos a quienes estás hablando, entonces mírale a la frente, mírale al costado de sus ojos, mírale al cabello, o sea, simula que le estás mirando a los ojos para que se sienta que está escuchado, que
de repente involucrándose en el tema con él o con ella, ¿no? Entonces eso le da cierto acercamiento y cierta confianza en lo que estás manifestando. Sería interesante que practiquen esto, el mirar a los ojos, y si no lo logran, mirar pues algo cerca, ¿no? Donde a ustedes no se sientan invadidos también, porque eso va a depender de mucho de la personalidad que cada uno tenga, ¿no? Hay muchas personas que tienen, ya se habla mucho de personas que tienen, por ejemplo, ansiedad social, de personas que tienen pánico al tumulto de personas, ¿no? Que no pueden llevar a veces fácilmente, a pesar de que son muy profesionales y todos son conferencistas incluso, y no pueden manejar este grupo y tienen que imaginar en su cabeza algo más que está sucediendo, o sea, algo que no sea tan abrumador para ellos. Por ejemplo, si es una sala tremenda de 150 personas y muy cerca a ellos, pues tienen que imaginarse que son 5 y nada más. Y sostienen la mirada a 1, 2, 3, 4 o 5 personas. Es una práctica que ellos van haciendo para poder no curarse y no de repente olvidarse de este pánico, no, porque no logran olvidar, simplemente lo enfrentan, ¿no? Entonces, ayuda mucho este contacto visual. Ayuda mucho también el caminar junto a ellos, ¿no? Entonces, ayuda que mantengamos un contacto parcialmente físico con estas personas, ¿no? Con todas las personas a las que tenemos que llegar. Hay muchas personas que ya entrando a tallar en un tema un poco más de ayuda, a veces necesitan incluso afecto, necesitan un poco de gesto con el tacto. No digo quizá un abrazo, ya tendrían que ser sus amigos porque no pueden a veces involucrarse demasiado, pero sí de repente una buena apretón de manos o un buen apretón de hombros que les puede ayudar, ¿no? Y eso ayuda, porque por ejemplo, los chicos que tienen necesidades especiales, ¿no? Ahora que justo estoy entrando en el tema de CONADIS, yo estoy conociendo mucho esto, y es muy interesante este entorno, y ayuda mucho en lograr una comunicación y lograr descubrir en ellos también habilidades blandas, ¿no? Que, mejor dicho, que ellos conozcan sus habilidades blandas, ¿no? Y hay grupos de jóvenes, de niños, que tienen este descontrol de sus emociones. ¿Y cuál es la mayor terapia que se hace de ellos? Se les abraza fuertemente. A eso, claro, a los chicos que pueden tolerar el contacto físico, porque hay grupos que no pueden tolerarlo, ¿no? Pero a los que sí, se les abraza fuertemente en el área del dorso y del tronco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se desborda mucho y la ira los consume? Entonces necesita a veces ese apretón, ¿no? No para agarrarlo y que no se pelee con los demás, no, sino para que sientan su cuerpo en ellos mismos y que pueden controlarlo, ¿no? Entonces, esa práctica del contacto de tacto visual con los sentidos ayuda mucho también a que podamos centralizar nuestras emociones y lograr esa comunicación asertiva y real con el grupo, ¿no? Bueno, evitar las distracciones. Ay, wow. Ahí sí, yo me incluyo, nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo. En gran parte de las reuniones siempre tiene que haber por ahí un celularcito, o el sonido del celular, o por ahí el fijarnos si me llegó el correo, o fijarnos si en el WhatsApp me comunicaron algo importante que me tenían que decir, porque hoy nuestro celular es importantísimo, ¿no? Y hay muchos canales donde alguien se comunica con nosotros, el correo electrónico, hasta las mismas redes sociales como son el Facebook, que también me llegan mensajes, el Instagram, a ver si me contestaron alguna consulta que hice por ahí. Bueno, sí, ¿no? Pero ¿cómo puedo evitar esas distracciones? Bueno, tengo que buscar los momentos en los que sí, pues, sea importante revisar, pues que los tengo que hacer y tengo que lograr tener horarios para esto. Usted dirá, uy, pero profesor, ¿usted logra tener horarios para poder ver su celular y logra tener varias horas sin mirarlo? No digo que varias, pero sí son pausas reales que puedo tener. Por ejemplo, en el trabajo, tengo 4 horas full que para nada puedo mirar el celular, ¿no? ¿Y qué he hecho? Como de todas maneras tengo que mirar también las cosas del trabajo en el celular, he tenido que usar las etiquetas, ¿no? Que el WhatsApp te permite, ¿no? Entonces solo visualizo las etiquetas del personal de la institución donde trabajo, así que solo espero
los mensajes de ellos y los mensajes que sé que voy a recibir, que sé que son urgentes, ¿no? ¿Y cómo hace con su familia, profesora, que de repente quieren comunicarse con usted? Ellos ya saben que es algo urgente, me dejan el mensaje, los leo en el refrigerio, de repente más tarde terminando, y si es algo urgente, llamada, ¿verdad? Llamada. Uy, pero llamadas, bien, suena un montón el teléfono con llamadas, ¿no? Bueno, hay maneras de poner filtros y que las llamadas te lleguen solo de ellos, ¿no? Y a los demás, pues, los bloquean, ¿no? Pero también hay nuevos números. Bueno, siempre hay maneras, ¿no? De hacer esas cosas. Y los correos electrónicos, uy, la mayoría tiene configurado a veces su correo para que le lleguen notificaciones y el celular tipín, tipín, para, sonando todo el día, ¿no? Bueno, eso sí lo tenemos que callar, pues, ¿no? Porque desde el momento de revisar nuestros correos es un momento en que digo, oh, bueno, o en este momento me tocó revisar, ¿no? Confirmar la comprensión, siempre es necesario. Sabemos que nuestro lenguaje es el español de todos que estamos aquí, ¿sí? El castellano para nosotros, pero al final es el mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Nosotros logramos comunicar algo, sobre todo cuando recibimos indicaciones. No nos confiemos y digamos, ah, sí, tienes razón, ya, ok, mañana está listo. Y si no lo has confirmado de cómo se va a realizar ese trabajo, ¿estás seguro o segura que es de la manera como tú lo entendiste? No necesariamente. Así que tendrías que decir, ah, sí, necesitamos escanear este grupo de documentos y tiene que estar ordenado por fechas y estar de repente agrupados en varios archivos PDF de acuerdo al nombre de la persona que tiene el legajo. Entonces, esa es una mayor explicación. Y quizá te lo dijera, mira, necesitamos ordenar todo de acuerdo a este oficio que nos ha llegado, porque dicen que tenemos que informarlo a tal o cual, ¿no? Y acá está el oficio que ya, miren, sí, entendí. Alfabético según el nombre de la persona, pero en legajos diferentes según el nombre, poniendo el nombre del archivo de en cada una de las personas colaboradoras de la institución. Bueno, y eso me aclara. Le aclaras que sí, verdaderamente estás entendiendo. Entonces te da unas indicaciones o alguna normativa que se está implantando en ese momento y tienes que confirmar cómo entendiste, ¿verdad? Y de la misma manera ustedes también tienen que predisponer eso a la persona o al grupo que se está comunicando con ustedes, ¿verdad? Y algo, pues, que les había dicho, importantísimo, toda retroalimentación tiene que ser totalmente constructiva, ¿no? Y aquí ya les había dicho que el oír y escuchar es algo distinto, ¿no? Pregunta, ¿cómo te sientes cuando alguien te interrumpe o no te presta atención a lo que dices? A ver, en el chat, manitos alzadas, si todavía estamos a tiempo. Maribel, te escuchamos, Maribel. Hola, Maribel. Ahora sí, ya, buenas noches, gracias, profesora. Sí, generalmente cuando uno no la escuchan, ¿no? Y no te observan, no te miran a los ojos cuando tú estás hablando, simplemente pienso que no me están entendiendo nada, que no me están prestando atención, me siento ignorada. Así es. Ignorada. Así nos sentimos, ¿verdad? Así Sí. nos sentimos, ¿no? Ujú. Y eso es lo que tenemos que practicar nosotros también, pues, ¿no? Si yo me estoy sintiendo así, pues no tengo que hacer sentir así a los demás. Entonces mi práctica tiene que ser otra al momento de comunicarme, ¿no? Al momento de practicar esto, ¿no? Jolvin Benítez, gracias, muchas gracias por tu participación. Jolvin, ¿querías decirnos algo? Y perdona que te diga Jolvin, pero me dijiste otro nombre. Jocelyn, creo, ¿verdad? Escuchamos. Yesenia. Yesenia, discúlpame, sí, Yesenia. Bueno, cuando a mí, por ejemplo, no me escuchan, a veces cuando estoy exponiendo algún trabajo que nos dejan, pues me frustro, ¿no? Me siento triste porque a veces algunos de mis compañeros se agarran a jugar y no prestan atención y entonces esto genera un malestar a la persona que está al frente, pues no hablando, exponiendo. Y aparte también es una falta de respeto, ¿no? Claro. Y sí, naturalmente, sí, pues es una falta de respeto, ¿no? Si estoy ahí a la escucha, ¿no?
pues tengo que estar realmente a la escucha, ¿no? Mire, veamos este ejemplo. Dice aquí, ¿cuáles son las barreras más comunes, más frecuentes y errores también en la comunicación laboral, ¿no? Lo más común, pues, usar el celular mientras alguien te habla. Y todavía te dicen así, ¿no? Por ejemplo, María dice, con el celular en la mano, sí, te escucho, sigue hablando, que te escucho clarísimo, ¿no? Y algunos todavía te dicen, tengo 2 oídos, no te preocupes, sí te escucho, por acá te escucho y por acá estoy atendiendo. Sígueme diciendo. ¿Y cómo te vas a sentir, cómo te sientes tú, pues, que están con el celular y no te van a tomar la atención? Tendrán dos oídos, pero es un solo cerebro el que funciona. Entonces, a uno de los dos nada más tendría que realizar bien su trabajo, ¿verdad? No puede escuchar a la vez a ti y atender su teléfono a la vez. Ah, no, pero todavía no ingresa la llamada, todavía te dicen, ¿no? No ingresa la llamada. En un momento te estoy atendiendo, te estoy escuchando, ¿no? Y Carlos dice, pues te estaba explicando cómo hacer el reporte, pero parece que estás ocupada, ¿no? Y María, sí, claro, el reporte, ¿qué dijiste? Y para variar, ni siquiera entendió la pregunta, ¿no? Entonces, Carlos mantuvo la calma, bueno, por ahí está muy bien, te estaba explicando y seguramente, pues, se retiró y simplemente no llegó a terminar el mensaje, ¿no? Por aquí tenemos, por ejemplo, algunas suposiciones. Creer que el otro ya sabe lo que queremos decir, ¿no? El jefe dice, necesito el documento de siempre. Un poco ambiguo, ¿no? Está bien, hay un documento que se realiza frecuentemente y se tiene que hacer de repente cada semana, cada mes, y bueno, puede ser hasta cierto punto repetitivo, ¿no? El asistente dice, ¿se refiere al informe semanal o al reporte mensual? ¿No? Bueno, por lo menos está pidiendo que se le aclare, ¿no? Entonces, mantiene la calma y menciona y pregunta al cual de los dos se refiere. El jefe, al de siempre, el que envío los viernes. Y ayer el asistente, pensé que hablaba de otro, ¿no? Y si es que desde el comienzo el jefe hubiera dicho, necesito el informe semanal, el que envío los viernes, pues hubiera sido más claro, conciso con la comunicación y no hubiera entrado a tallar este asistente en dudar mucho, ¿no? Y quizás hasta se hubiera ahorrado mucho más el tiempo, ¿no? Una persona tan ocupada, este jefe hubiera sido mucho más preciso, ¿verdad? Falta de atención. Bueno, es lo que ya hemos dicho. En suposiciones, ya, aquí está. Usar lenguaje inadecuado. Ojo, si estamos hablando de trabajo, pues sabemos que se tiene que mantener cierta compostura en el hablar, ¿no? Cierto también formalismo también al hablar, ¿no? No podemos usar pues para nada el sarcasmo, los gritos, expresiones despectivas. Y hoy por hoy que tenemos leyes incluso que nos apoyan y se menciona que no se tiene que utilizar ni siquiera calificativos, ¿no? Hace poco asistí a una institución, yo trabajo en una institución pública, ¿no? Sí, nos critican bastante al ser institución pública, nos dicen, ustedes son servidores públicos. En realidad legalmente somos servidores públicos, pero a veces nos hacen esto entre comillas porque no están tan seguros de que somos servidores públicos, ¿no? Y ante eso, pues, luchamos nosotros todos los días para poder callar mito, prejuicio que tenemos sobre lo que somos, ¿no? Porque intentamos demostrar que no somos de ese grupo, ¿no? Que por cierto ya son pocos, es lo que tenemos en el mundo, mucha corrupción y mucho más en la institución pública, sí, es cierto. Pero los que no estamos tan arriba, pues estamos tratando de romper estos prejuicios, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Pues esta persona, en este caso, utilizó un calificativo, ¿no? Y podría ser denunciado, ¿no? Y entró y dijo, ustedes son ineptos, dijo con mucha elegancia, son ineptos. ¿Qué más dijo? Escuché que estaba diciendo que decía que no tienen capacidad para realizar las cosas. Bueno, y otros objetivos más, pero el principal fue inepto porque eso sí se refería a la persona, ¿no? Al mencionar no tienen la capacidad de la institución para realizar estas labores, bueno, es un poco general y por ahí no cae en falta, pero cuando yo utilizo un adjetivo, un calificativo, entonces ahí sí podría tener problemas, que en este caso no se lo hiciera, ¿no? Aquí en el ejemplo
se menciona, bueno, dice Ana, olvidé adjuntar el archivo al correo, dice. Luis dice con tono sarcástico, qué raro en ti, siempre tan organizada, ¿no? Y lo dice todavía en un tono alto y con sarcasmo, o sea, ni creyendo en ella, ¿no? Y Ana, incómoda, dice, solo fue un descuido, ya lo corregí. Porque claro, todos se pueden equivocar, ¿no? Y no hay ninguna razón para que se tenga que aplicar este sarcasmo. Porque de hecho que para un error de olvidarse apuntar un correo, un archivo a un correo, puede ser un error. Recuerden que a veces el correo con solo un clic ya se envía. En cambio, cuando a veces enviamos un papel, un documento, uy, me equivoqué en esta palabra, voy a reemplazarlo, ¿no? Que ocurre bastante cuando se cometen errores escritos, ¿no? Cuando no son terminología legal, además se puede, pero cuando ya se emite un documento legal con un error, ahí sí es mucho más difícil porque se trae un procedimiento administrativo un poco más largo para su reemplazo, ¿no? O para sacar su fe de ratas en este caso, ¿no? Pero en este caso es un correo, ¿no? Que de hecho un correo también tiene cierta formalidad y puede traer consecuencias, ¿no? Pero hay que medir la envergadura y por más cola que traiga, por más consecuencias que traiga, no hay ninguna disculpa para manifestar sarcasmo o gritos o expresiones despectivas, porque termina siendo de todas maneras un lenguaje inadecuado. Y esto es para todos los entornos, ¿no? Nos estamos hablando acá con ejemplos del entorno laboral, pero de igual modo, pues, en la familia, en el trabajo, en las reuniones de amigos, pues siempre se tiene que mantener la cordura, ¿no? Bueno, las diferencias culturales también a veces son barreras que nos impiden una buena comunicación, ¿no? Un joven practicante, por ejemplo, dice, hola, ¿qué tal, María? Y María dice, la trabajadora mayor, dice, prefiero que me diga señora, ¿no? Y María, por favor, dice, ¿no? Y la joven dice, disculpe, no quise parecer irrespetuoso. Sí, porque a veces pasa que hay personas muy mayores que se ofenden cuando se les trata por su nombre. Yo, por ejemplo, soy una persona de mi grupo, la mayor, ¿no? Y a mí no me molesta que me digan tú, usted, señorita, señora. Ustedes dirán, usted no se molesta porque es señor y que le digan señorita, no le molesta, pero cuando es al revés, ¿no? Se pueden incomodar, ¿no? Entonces, por ahí, por ejemplo, yo que a veces dudo si es señor o señorita, yo prefiero decirle señorita, porque no siento que no se va a incomodar, ¿no? No lo sé, ¿no? Porque a veces hay que decirle de algún modo, ¿no? O por ahí, si yo sé ya su nombre, pues tratar de no tutearla, ¿no? Entonces, siempre hay que, la ventaja del entorno donde yo estoy, puedo saber pues si es licenciado, si es doctora, ¿no? Entonces puedo agregarle ese apelativo con su nombre y ya suena más respetuoso, ¿no? Entonces por ahí tenemos que cuidar este lenguaje también un poco formal, ¿no? Dentro del entorno donde estamos para que no suene en algún momento tan, no digamos que sea irrespetuoso, pero para la calidad de esta persona, la edad o el lugar donde está, podría serlo, ¿no? A veces las personas que logran tal jerarquía que necesitan a veces ser tratados como doctores o como licenciados, como lo que son en su apelativo profesional, ¿no? Entonces sí, a veces lo necesitan, y mucho más si están con un grupo de personas, que en este caso son estudiantes, por ejemplo, necesitan ¿para qué? Para poder transmitir un poco el respeto. No es que esto manifieste un real respeto, que solo con esto va a ser respetado, no. Hay muchas razones, muchos momentos en los que se va a ganar el respeto más que un simple señor o señora, o doctora, ¿no? Pero sí, pues hay que por ahí ser un poco sutil cuando se puede, ¿no? Que en este caso esta persona mayor, que bueno, podría sentirse un poco ofendida, ¿no? Como el que logró en este caso el practicante, ¿no? El enojo, el miedo, la ansiedad pueden a veces distorsionar el mensaje. Ojo, ¿por qué no enviaste el informe a tiempo? Le menciona el jefe, molesto. Y el empleado, bueno, dice molesto, porque usted nunca avisa las fechas claras, ¿no? Y el jefe, podríamos revisarlo con calma, no es necesario alterarse, ¿no? Bueno, una de las dos personas siempre tiene que buscar la calma, pues, ¿no? Si no son los dos, por lo menos una, y la otra, pues, sola se va a bajar.
Y eso pasa, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, jodiendo un conflicto, donde viene una persona que está reclamando y la tratamos con respeto, intentamos ponernos en su lugar, intentamos decirle vamos a buscar la mejor solución para usted, entonces esa persona solita se baja, ¿no? Bueno, una persona entonces asertiva inspira confianza y es lo que tenemos que lograr. No intentemos cambiar al resto, pero sí solo nosotros nos manifestemos íntegros y vamos a naturalmente contagiar, ¿no? Vamos a poder mejorar por ahí la cooperación y resolver a veces conflictos sin deteriorar las relaciones, ¿no? Entonces, a eso tenemos que llegar. Les dejo acá unas preguntas de reflexión, ¿no? A ver si las comentamos en la siguiente sesión. ¿Qué aspecto de tu comunicación te gustaría mejorar? Ya, pensando en nosotros mismos, ¿ah? Y también les voy a comentar sobre mí. ¿Qué aspecto de mi comunicación me gustaría mejorar? Y se la voy a decir en la siguiente sesión. ¿Qué frase o actitud aplicarás esta semana para comunicarte mejor en tu casa, en tu trabajo, en tus estudios? Entonces, durante la semana, identifica una situación laboral en la que apliques una comunicación asertiva y anota cómo te sientes y qué resultados obtienes. Así que conversamos de esto la siguiente sesión. Ya chicos, nos vemos entonces en la sesión 2, el trabajo en equipo, ¿sí? Vamos a hablar del trabajo en equipo. Listo, chicos. Los dejo con alguien de GCAP, quien les va a terminar de explicar la parte del